me gusta que los estudiantes tengan que leer algo que no les gusta. Algo que no les guste. Yo inicié la lectura con un libro de autoayuda, Sergio Bambarén, lo que es El Delfín, la historia de un soñador. Creo que mi primer poema es La niña del terciopelo azul. Ese lo empecé a escribir de forma suelta en quinto de secundaria, por mis 16, 17, 15 por ahí. Empecé a escribirlo desde esos años, en plena pandemia. Amigos de las noticias, nuevamente en la edición de su programa La ciudad y los libros, en esta oportunidad para conversar con una joven poeta, Lita Dora Castillo, quien además es estudiante del cuarto año de la carrera de educación en la Universidad Nacional de San Agustín y prepara su primer poemario del cual vamos a conversar, y también obviamente de sus influencias, sus lecturas o las curiosidades acerca de su trayectoria que ya empieza a notarse en el mundo de la literatura arequipeña. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Sí, primeramente, ¿qué tal la experiencia de haber estudiado en uno de los colegios emblemas de Arequipa, el Colegio Arequipa precisamente? Hoy pues muy bonito, la verdad. Y eso de que el colegio en sí ha tenido demasiados problemas para poder llegar a la actual infraestructura que le están haciendo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el año 2019, si no me equivoco, o antes todavía, en el gobierno de Yamil Osorio se aprobó de que iban a hacer el intercambio de la infraestructura, de que iban a reconstruirlo a uno mejor, uno bonito, pero fuera de todo eso alcance de construcción de la infraestructura, me encantaba cómo enseñaban algunas profesoras, algunos docentes de ese colegio. Y no solo toda la influencia de esos docentes en ese colegio, sino también tanto en colegios particulares como en otros colegios públicos en los que he podido estar a lo largo de mi trayectoria como estudiante. ¿Algún poeta que recuerdes de esa etapa escolar? El poeta más recordado y más reconocido es Mariano Melgar. Ese, y lo que más me gustaba de él eran los yarabís y las odas que él había escrito. Eso podría decirse que tienes un interés por el romanticismo, o solo te gustan las formas, la exuberancia, el ritmo de estos tipos de poetas. Me gusta la forma en la que con cada poema llegan a el sentimiento interno de la persona. Por ejemplo, en el caso de las odas de Mariano Melgar, él demostraba lo que es Arequipa, cómo es Arequipa. Y también en su carta a Silvia se siente todo lo que él sentía por ella, que es María Santos Chocano. Todo lo que él sentía por ella, cómo lo expresaba, cómo lo hacía. Inclusive en los momentos en los que él participó en lo que es parte de las revoluciones en aquellos años para poder salir del gobierno del virreinato español. Claro, pero también todo eso desembocó en una tragedia, ¿no? Su muerte, y pudiera ser, hay críticos, hay escritores que concluyen en la idea de que esa forma de morir fue lo que disparó su fama, ¿no? Pero obviamente, además de tener talento, ¿no?, para la poesía, y además era un hombre culto. A sus 24 años era un hombre muy culto, brillante, ¿no?, estudioso también de las leyes, dominaba el latín, entre otras. ¿Algún otro poeta que de repente nos puedas compartir que te cautivó en esos años? ¿Algún otro poeta? Blanca Varela. Blanca Varela. Blanca Varela. Soy bien, en aquellos años de colegio, no se nos daba esa cierta facilidad de que podamos ir hacia otros poetas, aparte de Mariano Melgar, que es muy conocido.
Eh, fue porque lo escuché por ahí, de Blanca Varela, Supe, que me encantó, sus poemas me encantaron. Ya es una poesía más sólida, más construida, ¿no? Y más metafísica también. De hecho, Blanca Varela era una de las representantes, la mejor representante de la poesía latinoamericana. Eh, y entonces, ¿tú consideras que es necesario, tú como educadora, que estos referentes de la cultura o la literatura se expongan dentro de la currícula educativa, tanto primaria y secundaria, y que se muestre, digamos, la particularidad y el talento de estos referentes? Desde mi punto de vista, es que sí y no, ¿Ya? porque a mí no me gusta que los estudiantes tengan que leer Que no le gusta. algo que no les guste, Mm, claro. o porque el colegio pide que lean, sino que el estudiante mismo lea con esa iniciativa, tenga esa iniciativa de querer leerlo, tenga esa curiosidad de, estoy leyendo a Mario Vargas Llosa o he leído a Mariano Melgar. ¿Qué tal si me voy un poco más a la literatura internacional, Mm, extranjera? ¿Qué tal si pruebo, no sé, con el escritor famoso que ahora último está sacando su serie de uno de sus libros, claro, Stephen King? O pruebo con Edgar Allan Poe. claro. Claro, pero siempre hay, creo, un despertar que el docente puede encender una chispa como para que pueda tener una referencia y una motivación. Y creo que el docente, tú que estás estudiando esa Claro, carrera docente, puede ayudar, ¿no? A eso. claro, sí, el docente puede ayudar a eso. Sí, En mi caso, yo inicié la lectura con un libro de autoayuda, Sergio Bambarén, lo que es El Delfín, la historia de un soñador. claro, yo lo he leído también. Yo tengo mis, no tengo, digamos, no creo que la literatura de autoayuda o la literatura que dicen bestseller sea mala per se. Ahí dentro de ellos hay buenos textos también que pueden ser inspiradores y motivadores. Me sigues contando de tu experiencia con el delfín. Fue antes de esa lectura, antes de Ya, ese libro, no le llevaba tanto el gusto a leer, ya, pero fue que con ese libro y con las recomendaciones de mis familiares, que me dijeron que, ¿por qué no lo lees? mm, ¿Por qué no claro. te imaginas este libro, cómo lo ha vivido? Y aparte también estaban mis docentes de primaria, Mm, que me decían, ustedes tienen que leer el libro y vivirlo, vivir esa aventura. Y yo pues desde ese momento me lo tomé de forma tan literal que me gustó. Y por eso es que yo reivindico la frase, cada libro leído es una aventura más. excelente. Eh, ¿Tú crees en la literatura infantil, la literatura juvenil, o crees que solo, bueno, el- la persona puede agarrar un libro en la edad que quiere y disfrutarlo como quiere? Mm, Porque hay una pequeña polémica en ese sentido de la literatura juvenil. Eh, bueno, yo no creo en particular que El Principito sea un libro de literatura infantil o literatura juvenil, creo que es un libro para mayores, porque las reflexiones que se plantean en esa obra son de carácter filosófico, metafísico, para una persona que ya tenía una larga trayectoria en su vida, ¿no? Pero se acostumbra a los niños darles el principito. Y así hay obras, creo que no necesariamente encajan en el interés de la juventud o de los escolares. en mi opinión, tanto como futura docente y Ya, como futura escritora, es que a un joven tú le puedes dar otras palabras, tú le puedes decir otras palabras, puedes utilizar otras terminologías, otros términos que para un niño no lo va a entender. Por ejemplo, si a un niño tú le dices, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, pero el niño no sabe qué es el ADN. claro. O quizás por ahí le dices, eh,
no sé, Cristóbal Colón descubrió América y trajo los barcos de la Niña La Pinta a la Santa María. Claro, eso sí te va a entender porque se lo dices de una forma directa y de una forma entendible, pero en el caso de los jóvenes ya utilizas términos un poco más específicos, más científicos. Bueno, ¿y por qué decidiste estudiar la carrera de educación? ¿Algún ejemplo de repente en particular? ¿Algún amigo, un familiar? ¿Vocación pura? Aquí es donde, aquí es donde me gustaría mencionar a mis profesoras, a mis Mm, profesores de los colegios, pero creo que me los voy a reservar en el corazón porque fue por ellos, claro. tanto los profesores de literatura, de matemática, de historia, de ciencias, de comunicación, fue por ellos en los que me dije, no, yo tengo que ser docente, tengo que ser profesora, porque yo los veo como ellos enseñaban, que si no podías realizar un ejercicio, si no podías realizar un poema, o si no te gustaba leer, entonces a veces te agarraban y te decían, si no te gusta leer o no quieres leer ese libro, puedes leer otro libro que Claro. a ti te guste. O si no te sale el ejercicio, ¿por qué no lo intentas de esta forma? O quizás por ahí, la profesora de ciencia y tecnología, mis dos profesores de ciencia y tecnología, tanto de señorita Arequipa como de Santísima Virgen del Carmen, Mm, ellas te agarraron y te decían, ya chicos, vamos a necesitar que, señoritas, vamos a necesitar que traigan tales materiales y vamos a experimentar. Y nos explicaban mientras nosotros íbamos viendo, por ejemplo, en el caso del tejido de pollo, el tejido adiposo, mm, y nosotros íbamos ahí, ah, es así, es sano. Entonces, hecho, todo mi camino ha sido hecho por ellas, por claro. ellos. ¿A qué edad escribiste tu primer poema? Mi primer poema, curiosamente, no es el primero que aparece al inicio, Mm, sino que mi primer poema es La niña del terciopelo azul. Ese lo empecé a escribir de forma suelta en, en quinto de secundaria, por mis 16, ya. 17, 15 por ahí. Empecé a escribirlo desde esos años, en plena pandemia. Mm, ya. Y ahora cuéntanos un poco de esta experiencia de la publicación. ¿Conoces la escena arequipeña literaria? Sabes que hay bastantes mujeres poetas, hay colectivos culturales, hay chicas que editan una revista de crítica, está la red de escritores dirigida por Sarco Medina, en fin, y también hay un grupo de personas que hacen crítica literaria. ¿Estás dispuesta, digamos, a soportar, por así decirlo, esta experiencia que vas a encontrar voces que te van a aplaudir, vas a encontrar voces que te van a criticar, o, ¿no? Entonces, te transmito esta inquietud, porque es tu primer libro, ¿no? Como escribí en uno de los poemas, Mm, no lo voy a decir de forma literal, ya, si no existe la muerte, ¿para qué existe la vida? claro. Si no tienes un propósito con el que tú quieras seguir tu vida, si durante todo ese proceso tú ves de que hay obstáculos, entonces, ¿cómo es que has iniciado ese proceso? ¿Cómo es que has iniciado tu vida? ¿Y cómo es que piensas seguirla después de esos obstáculos, después de esos momentos? Así que por mi parte, sí estoy dispuesta. Ah, coméntanos, ¿de qué trata este primer poemario y cómo así nació la idea de publicarlo? ¿De qué editorial está respaldada esta publicación? Este poemario tiene poemas escritos también en la época del expresidente Manuel Merino, cuando el Perú estaba en una crisis, cuando ocurrían lo que es los asesinatos
que creo que los que más recordamos son de el joven Brian y el joven Inti y Brian. También han sido escritos en momentos en los que no sabía cómo expresar esos sentimientos, cómo decirlo con palabras y comencé a escribirlo. En el caso de La niña de terciopelo azul fue porque eh, comencé a tener reflexiones, ciertas reflexiones Ya. de la vida, de qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera tomado esa decisión, qué es lo que hubiera pasado si yo, no sé, como le dije, creo, si yo hubiera tomado esa decisión, Claro. ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido, qué le diría yo a la niña de 9 años, de 8 años, de 7 años, la que reía, la que lloraba, la que le encantaba andar esas ropitas de aquellos años que eran enterizos, Claro. la que le encantaba andar con ese enterizo jean, la que le gustaba verla sonreír a su papá, a su mamá, la que siempre estaba ahí feliz de que su mamá le ayudara, le apoyara. ¿Qué le diría yo si en algún momento nos encontramos? ¿Y por qué le puse terciopelo azul? Porque estaba conversando ese tema con un compañero y pues el azul es el color que parece que más nos representa a los poetas. El poemario de La niña de la lámpara azul de José María Guren. Ujú. Solo que en este caso yo le puse terciopelo porque es un Mm, tipo de tela claro. en el que a veces nosotros nos olvidamos de todo lo que queríamos de niños, de cómo éramos nosotros de niños, de pequeños, de qué es lo que ha pasado con esa niña, si sigue esa niña ahí. O sea, el contenido de este poemario, los poemas tienen que ver con tu memoria, recuerdos y también con circunstancias políticas, biológicas, o también tiene algo más. También tiene escritos, justo en el momento del aniversario de Arequipa, hay Mm. 2 odas en este poemario que tienen o sea, es casi el mismo nombre, Ciudad Blanca y Blanca Ciudad, Ah, ya. solo que en estas me costaron escribir un poco más. Curiosamente me costaron escribir un poco más. ¿Por qué? Porque no hay veces en que justo para esos tiempos no sabía cómo expresar de que soy feliz de vivir en Arequipa, de estar en Arequipa, de haber nacido en Arequipa. Entonces había momentos en el que subía a la azotea de mi casa, miraba al Misti, o había momentos en los que me iba por la plaza de armas, sea con mi familia, sea por mí misma. Y en esos momentos era como que tomaba la inspiración y los escribía. Mm. Me decía, no, y esto tengo que escribirlo. Había veces en el que no sabía cómo poner las palabras, no sabía cómo expresar, cómo decirle que Arequipa siempre ha sido una ciudad que, a pesar de todo lo que le pasaba, siempre sobresalía. Ah, Y había momentos en los que me ponía a pensar, ¿cómo es que Arequipa aún ha llegado a ser conocida como la ciudad del sur, el León del Sur? ¿Qué es lo que ha pasado? Su historia, si usted recuerda, en el gobierno de Alejandro Toledo, la revolución, claro. la Mm. revolución, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Arequipa no se dejó? Arequipa, y ahí es donde uno se da cuenta de que siempre los arequipeños en las revoluciones han estado ahí, han luchado por lo que prácticamente han visto bien. En en tu poesía veo el uso recurrente de las terminaciones que provoquen ritmo, musicalidad. Mencionas también que tienes compuesto odas
y es propio, digamos, de cierta época, el romanticismo, el 900. Hoy en día ya los poetas estilan ya no necesariamente rimas, ¿no? Sino una poesía más libre, más suelta, menos acartonada. Lo cual no es un demérito, sino que es una práctica muy original que va a venir a alimentar, digamos, la propuesta de la poesía arequipeña. Eh, Esta práctica que tú realizas de estos versos, bueno, los puedes encontrar en García Lorca, los encuentras en el mismo Mariano Melgar, en Neruda, en Gabriela Mistral, en fin, ¿por algo en particular te gusta ese tipo de poesía? O, no digamos, no sé, de repente tú conoces mejor tus versos. Eh, yo buscaba, en sí no pensé que iban a sonar tan a rima. Mm. Bueno, por lo menos con unos cuantos Pero poemas míos, le da música, vitalidad le da. no Sí. pensaba de que iban a tener cierto ritmo, Mm, cierta rima, pero lo que yo pensaba en ese momento, cuando lo escribí, cuando escribía esos poemas, era en el sentimiento. claro. En el caso de los poemas, por ejemplo, Cuenta Social, lo que sentía en ese momento. En el caso de los elogios, de los vituperios, por ejemplo, un elogio es educar más extraños, Claro. que habla precisamente de cómo es que todos podemos enseñar, todos podemos aprender. ¿Y en ese poemario también contiene vituperios? Contiene dos. Ya, ¿nos puedes hablar un poquito de eso para nuestra audiencia? Claro, en el caso de los vituperios, ¿qué son? Son lo contrario a un elogio. Cuando tú a una persona no sabes cómo decirle que no te gusta, es como un sarcasmo. Ya, Por ejemplo, en Vituperios a la Mona es un sarcasmo a X persona. O no sé, por ahí te puede salir un vituperio hacia, no sé, hacia tu amigo, uno de tus amigos, si tú quieres decirle que es el peor amigo de todos, pero no puedes decirlo así de frente, sino eh, que sea poco a poco y sin que nadie se dé cuenta de quién es. Eso es un vituperio. No pones a qué persona va dirigida, pero solo tú sabes a quién está dirigido claro. ese vituperio. Y todos estos textos, esos poemas que has podido ordenar para un poemario, a veces son sometidos a la crueldad de un editor que te exige, te dice, cambia este no va, este. ¿Tú también has hecho ese trabajo con tu editor o ha sido un trabajo armonioso Ha entre los sido un dos? trabajo armonioso, Mm, porque tanto yo con el editor estábamos ahí como que, señorita, ¿está segura de que vaya este poema? ya, Yo sí, editor, estoy segura de que vaya este poema. A mí no, si a mí me critican por ese poema, es como si le hubieran criticado, o creo que lo han criticado a Mario Vargas Llosa por su libro de Elogio de la Madrastra. claro. Está pornográfico, ¿no? Sí. Entonces, ¿ya tienes fecha para presentar este trabajo tuyo La fecha está para presentarse la próxima semana de este libro. en Arequipa? Sí. Ya, este, eh, bueno, estamos en esta edición de La Ciudad y los Libros con la poeta Lita, que próximamente va a presentar su primer poemario. Te agradecemos por esta entrevista y finalmente tus palabras de despedida de este programa. Te invita también para que te conozcan y puedan leerte de repente. Bueno, ser escritora no es un camino fácil, ya sé si quieres escribir un poema o escribir un cuento, una novela, aunque lo que más me han dicho que escribir un cuento es más difícil que una novela porque tienes que hacerlo reducido, Claro, pero si tú le pones empeño, si tú le pones ganas, si tú le pones eh, todo tu ser, toda tu forma, si tú te desnudas en un escrito,
porque si tú te desnudas en un escrito, si tú fluyes en un escrito, entonces estás listo. Bien. Muchas gracias, Lita. Amigos de Van Noticias, nos vemos en una próxima oportunidad en su programa La Ciudad y los Libros, en este hermoso espacio de la biblioteca de Víctor Raúl Saca, ubicado en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 308 Cercado. Hasta una próxima oportunidad.